Buenas tardes. Bienvenidos todos al curso Procesos Biológicos 2. Esta es una clase a manera de introducción donde vamos a ver el panorama general del curso. Vamos a revisar los principales temas que abordaremos a lo largo del semestre. La idea es que ustedes puedan tener una visión clara de qué es lo que aprenderán y cómo se va a conectar con los distintos contenidos. Vamos a empezar hoy día hablando acerca de la organización del ser humano y las bases moleculares del funcionamiento celular. Como logro de sesión tenemos, al finalizar, ustedes explican la relación entre los niveles de organización estructural del ser humano, describiendo sus principales características y funciones celulares. Los temas que tocaremos son, primero, sistemas del cuerpo humano y su integración funcional. Segundo, órganos y tejidos. Y como tema 3, la célula como unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Vamos a empezar abordando este primer concepto, ¿no? Como vamos desde los tejidos hacia las células. Para entenderlo, debemos saber que en biología el organismo se estructura en distintos niveles de organización, ¿sí? Como lo estamos viendo en la figura de la izquierda. El nivel más básico es la célula, que es la unidad estructural y funcional de la vida. Las células se pueden agrupar en tejidos, los tejidos pueden luego formar órganos y los órganos luego pueden formar sistemas. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo cómo los diferentes tejidos pueden formar el riñón y cómo varios órganos junto con el riñón pueden formar un sistema conocido como el sistema urinario. Sin embargo, aunque estudiemos todos estos sistemas completos, los procesos, las funciones que se llevan a cabo en todo dicho sistema ocurren dentro de esta unidad funcional llamada la célula, ¿sí? Es decir, estamos hablando de todo un conjunto de procesos biológicos que permiten la perpetuidad de esta célula, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, cómo una célula llamada hepatocito a nivel del hígado está llevando aquí el proceso de síntesis y procesamiento del colesterol. Para eso, muchas de las estructuras de la célula están involucradas, como por ejemplo la membrana celular, donde vamos a encontrar dispuestos a los receptores, a los transportadores, organelas como el aparato de Golgi que se va a encargar de procesar, ¿no? Procesar, modificar a las proteínas de los procesos de secreción, el retículo endoplasmático, entre otros. A lo largo del semestre, entonces, iremos revisando o avanzando en esa dirección, ¿no? Debemos comprender a la célula primero, los procesos que ocurren para poder tener una comprensión más clara de cómo funcionan los sistemas, tejidos y órganos en el cuerpo humano. Vamos a empezar hablando sobre el sistema digestivo. Este es muy importante, ¿no? Ya que participa, como ya lo he mencionado, en la digestión, pero también en la absorción de nutrientes, un proceso fundamental para mantener la homeostasis del organismo. En la imagen de la izquierda vamos a ver las diferentes regiones del tubo digestivo, ¿sí? Y los tipos de nutrientes que pueden ser absorbidos en cada una de estas regiones. Por ejemplo, ¿no? El intestino delgado, que es el principal sitio de absorción, a nivel precisamente del duodeno y el yeyuno proximal, vamos a ver cómo se pueden observar iones como el calcio, como el magnesio, como el fósforo, el hierro y el ácido fólico. Más adelante, o en secciones más adelante, vamos a ver cómo se puede eh, hidrolizar y absorber, ¿no? Compuestos como los hidratos de carbono, como algunas vitaminas, como las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Eh, a nivel del colon, podemos ver cómo principalmente se da la absorción de agua, ¿no? Y algunos electrolitos. Pero todo este proceso de absorción que acabo de mencionar ocurre en una de las principales células de este sistema, que justamente es el enterocito y que estoy señalando, perdón, y que estoy señalando ahí en pantalla, ¿no? Cuando ocurre el proceso de digestión, esto es importante porque nosotros consumimos nutrientes que vienen de la dieta, pero mediante esta digestión los vamos a convertir en unidades mucho más pequeñas. Por ejemplo, ahí estamos viendo a las proteínas, estamos viendo a la glucosa, que es el monómero de los carbohidratos, ¿no? A los ácidos grasos, por ejemplo.
estas unidades más pequeñas, ¿no?, van a ser absorbidas por las células llamadas enterocitos y luego van a derivar hacia el torrente sanguíneo porque van a ser utilizadas por los demás sistemas, órganos y tejidos de nuestro cuerpo. En este proceso de absorción es importante resaltar la función de los transportadores, de algunos canales, de algunas proteínas que se encuentran a nivel de la membrana, ¿no?, que permiten la entrada de estos nutrientes. Dentro del enterocito, algunos de esos nutrientes, como por ejemplo los lípidos, van a también sufrir un proceso adicional, pero finalmente todos ellos van a derivar hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Hemos visto entonces en síntesis cómo los nutrientes van a ser procesados y liberados hacia la circulación. Vemos cómo la función del sistema digestivo depende directamente de mecanismos celulares altamente regulados también. Pasamos al sistema nervioso, ¿no? Este sistema es importante porque una de sus funciones principales es la comunicación. Estamos viendo en pantalla cómo este sistema se comunica con diferentes órganos y tejidos del cuerpo, ¿no? Cómo las neuronas, ¿no?, las múltiples neuronas, que son las células básicas de este sistema, ¿no?, pueden comunicarse con órganos como el corazón, como el estómago, como el hígado y otros sumamente importantes. Pero veamos lo que pasa dentro de una neurona, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando ésta recibe un estímulo adecuado, se produce un proceso muy famoso llamado potencial de acción. Este estímulo provoca la apertura de canales iónicos a nivel de la membrana celular, como por ejemplo los canales de sodio, que permiten la entrada de este ion. Esta entrada produce un cambio de voltaje en la membrana conocido como despolarización. Cuando la despolarización alcanza un umbral determinado, se genera algo llamado potencial de acción, una señal eléctrica que se va a propagar a lo largo de todo el axón de la neurona. Cuando esta señal llega al terminal axónico, ocurre un proceso llamado sinapsis. Y quiero que veamos, por favor, la imagen de la derecha. En esta imagen vemos nuevamente, ahí está, PA, como el potencial de acción, ¿no?, llega y permite la entrada de un ion importantísimo en este proceso llamado calcio. La entrada de este calcio provoca la liberación de estas moléculas llamadas neurotransmisores, de las que vamos a hablar mucho en el curso. Estos neurotransmisores son liberados como moléculas de señal, capaces de transducir una información de una célula a otra. Cuando estos llegan a la hendidura sináptica, se van a encontrar con receptores dentro de la célula postsináptica que recibe su señal y en ella van a generar efectos específicos, ¿no?, de los cuales va a depender el correcto funcionamiento del cuerpo, esta correcta función de comunicación. Sistema circulatorio. Este sistema es importante porque, entre otras cosas, se encarga de transportar el oxígeno, ¿no?, y nutrientes u otras moléculas esenciales para todo el organismo. En la imagen de la izquierda que estoy señalando, mostramos el recorrido de la sangre a través de estos dos circuitos importantes. La circulación pulmonar, donde la sangre se oxigena en los pulmones, ¿sí?, y la circulación sistémica que distribuye este oxígeno, ¿no?, y nutrientes hacia los diferentes tejidos del cuerpo humano, como por ejemplo ahí estamos viendo el tejido muscular, ¿no? Para comprender mejor este sistema también es importante observar la estructura de las arterias, ¿no?, que son un componente importante. En el centro de la diapositiva vemos cómo la arteria normal está formada por varias capas. La capa más interna es la capa del endotelio, ¿sí?, seguido por una capa llamada íntima, ¿no?, llamada íntima. Luego encontramos la capa media, que principalmente está formada por células del músculo liso. Estas son importantes porque permiten la contracción, ¿no?, que básicamente permite ajustar el diámetro del vaso, ¿no? Y finalmente tenemos a la capa adventicia, que proporciona principalmente soporte estructural. Sin embargo, cuando ocurren alteraciones en estas estructuras, pueden desarrollarse enfermedades. Una de las cuales vamos a abordar en el curso es la aterosclerosis, que se muestra en la imagen de la derecha. Este proceso comienza con una disfunción del mismísimo endotelio. Recordemos que este endotelio está en contacto directo con todo lo que va a transportarse a nivel de la luz del vaso,
¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? El endotelio se ve afectado, empieza a volverse disfuncional y se empiezan a acumular lípidos en la pared arterial, ¿no? Esta presencia de lípidos puede activar a células del sistema inmune, como por ejemplo los macrófagos, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Estos macrófagos pueden transformarse en lo que vamos a conocer como células espumosas y luego morir. Todo este proceso es un proceso complejo que termina en la formación de una placa llamada aterosclerótica, que tiene como consecuencia la o el estrechamiento de la arteria, dificultando el flujo sanguíneo, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Esta es una arteria normal, ahí vemos una la luz de la arteria, pero debido a la formación de la placa, esta luz se ve disminuida. Esto es importante y lo vamos a tocar en el curso, ya que la circulación permite el transporte de oxígeno y nutrientes. ¿Cuáles serán los efectos a nivel sistémico? Es lo que nosotros abordaremos. Sistema respiratorio. Una de las funciones principales de este es el intercambio de gases necesarios para mantener el metabolismo de todas las células. En la imagen de la izquierda vemos a los alveolos pulmonares, estas pequeñas estructuras donde justamente ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Quiero que vean en la región donde estoy apuntando, ¿no? El oxígeno normalmente difunde desde el alveolo hasta el torrente sanguíneo, donde se va a encontrar con la proteína hemoglobina presente en los eritrocitos. Estos eritrocitos, que son células en sangre, van a permitir el transporte de ese oxígeno hacia los tejidos del organismo. Paralelamente, al mismo tiempo, el dióxido de carbono que viene desde los tejidos, ¿no?, producido por las células de los mismos, viaja por la sangre y se libera hacia el alveolo para que en el alveolo pueda ser luego eliminado durante el proceso de respiración. Esto también involucra una serie de reacciones bioquímicas que ocurren dentro del mismo eritrocito, ¿no? Como por ejemplo, la conversión de bicarbonato, perdón, del dióxido de carbono en bicarbonato, lo que facilita su transporte en la sangre. En la parte derecha de la diapositiva vamos a ver cómo ocurren ciertas enfermedades respiratorias, ¿no? Cómo estas enfermedades pueden alterar los procesos vistos anteriormente. Por ejemplo, una infección viral como eh, la provocada por el virus SARS-CoV-2, ¿no?, puede generar una alteración debido a que esta enfermedad respiratoria producida por esta entrada del virus puede entrar en contacto con las células ciliadas del epitelio respiratorio, como estoy señalando en pantalla. Proteínas virales entran en contacto con proteínas de la membrana de estas células, lo que permite la entrada del virus al interior de las mismas. Dentro de las células, el virus, como estamos viendo aquí, utiliza toda la maquinaria metabólica de la célula, como por ejemplo los procesos de transcripción, los procesos de traducción, síntesis de proteínas, para poder replicar todos sus componentes proteicos, ensamblarse y formar nuevas partículas virales que puedan salir e invadir a las demás células vecinas, ¿no? Este ciclo de infección puede desencadenar una respuesta inflamatoria intensa, afectando la función normal del tejido pulmonar y alterando, evidentemente, el intercambio de gases. Otro concepto que vamos a abordar en el curso. Sistema inmune, ¿no?, también conocido como el sistema de defensa, encargado de proteger a nuestro organismo frente a patógenos como bacterias, virus, parásitos u otros agentes externos que puedan causarnos daño. Este sistema está formado por, en principio, algunos órganos y tejidos llamados linfoides, ¿no?, que son estructuras importantes donde se producen las células del sistema inmune, donde maduran las células del sistema inmune y se activan. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a tejidos como la médula ósea y órganos como el timo, donde justamente maduran los linfocitos, o estructuras como los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, que funcionan principalmente como centros de vigilancia y respuesta frente a estos órganos extraños. En el centro de la diapositiva vamos a ver el componente celular, ¿no? Lo que nos interesa un poco más en el curso, nos vamos a enfocar qué ocurre dentro de una célula de defensa, ¿no? Ahí estamos viendo el linfocito, ahí estamos viendo
a una célula presentadora de antígenos, ¿no? Cómo es que estas células logran reconocer a ese agente extraño que nosotros en el curso llamaremos antígeno, ¿no? El antígeno viene a ser una molécula, un componente que forma parte de esta bacteria, de este virus, de este agente extraño, y que va a desencadenar toda esta respuesta inmunológica, ¿no? Entre ellas, la activación de células especializadas, como un linfocito, por ejemplo, ¿no? Eh, y la coordinación de toda una respuesta de defensa. En la derecha vemos cómo o qué es lo que pasa cuando este sistema se desregula, ¿no? O se altera. Un ejemplo que vamos a tocar en el curso es la autoinmunidad. ¿Qué es esto? Una situación en la que el sistema inmune pierde la capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. En estos casos, las células inmunes pueden atacar tejidos propios del organismo, como ocurre en algunas enfermedades, como por ejemplo, lo que estamos viendo acá, todo este conjunto de células del sistema inmune está atacando a las células beta de los islotes pancreáticos. Este es un caso muy particular que vamos a tocar en el curso, que es la diabetes mellitus tipo 1. En síntesis, vemos cómo el sistema inmune depende de una compleja red de órganos, células y señales moleculares que regulan la defensa. Muy bien, finalmente, para terminar con los sistemas, vamos a hablar del sistema urinario, renal, ¿no? Este es importante porque una de sus funciones principales es el equilibrio químico del organismo mediante procesos de filtración, regulación del pH, y también podemos verlo asociado a ciertos órganos del sistema endocrino, como la glándula suprarrenal en este caso, ¿no? Vamos a empezar por aquí, ¿sí? En la imagen de la izquierda mostramos a la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. El proceso comienza a nivel de esta estructura que en la imagen se le ha hecho un zoom llamado glomérulo, donde ocurren los procesos de filtrado de la sangre hacia el túbulo renal. A medida que el filtrado avanza por las diferentes partes de este túbulo, como por ejemplo el túbulo proximal que estoy señalando, el asa de Henle y el túbulo distal, las células renales realizan procesos de reabsorción y secreción. Reabsorción se refiere a que va a recuperar sustancias necesarias, ¿no? Para el mantenimiento del organismo, ¿no? Recordemos que acá ocurre el filtrado de la sangre y acá se van a recuperar sustancias que van a regresar a tu cuerpo porque son útiles o eliminando productos de desecho, ¿no? Acá sí estamos hablando de una eliminación que va a darse a través de la orina. Por ejemplo, nosotros vamos a conocer productos de eliminación como la urea, como la creatinina. En el centro de la diapositiva también observamos cómo estas mismas células renales participan activamente en la regulación del pH sanguíneo, ¿no? Son capaces de intercambiar iones como el hidrógeno, bicarbonato de sodio entre la sangre, ¿no? Y el lumen del túbulo, permitiendo mantener este famoso equilibrio ácido-base, ¿no? Todas estas reacciones las vamos a conocer durante el semestre. Finalmente, ¿no? Mencioné que este sistema también está asociado a glándulas que forman parte del sistema endocrino. Nosotros vamos a hablar mucho acerca de la glándula suprarrenal y su función de secreción, ¿no? Esta glándula produce hormonas como la aldosterona, el cortisol y la adrenalina, importantes en la regulación del metabolismo, importantes en la regulación de la presión arterial y sobre todo en la respuesta al estrés. Muy bien. Hemos visto entonces finalmente cómo en el sistema renal se integran procesos de filtración, transporte, regulación hormonal para mantener la homeostasis del organismo.